Honduras volvió a sorprender a México en la ida de los cuartos de final y le ganó en territorio hondureño. Vamos a repasar lo que sucedió en ese encuentro. Además, ya hoy tenemos oficialmente a la primera selección clasificada para la Copa Oro 2025 y vamos a hablar de la Liga B, de la fase de grupos, y también tuvimos partidos del repechaje para entrar a la fase previa de esa Copa Oro. Así que vamos a hablar de toda la acción del día en la Liga de Naciones. Bueno, y sorpresón el que tuvimos en Honduras porque el H volvió a ganarle a México en su estadio en la ida de estos cuartos de final. La misma historia de hace un año, veremos cómo termina, pero al menos de momento muy positivo el resultado que consigue la H. Y vamos por supuesto a estar hablando muchísimo de este partido, que es el tema principal del día, pero también del otro encuentro en los cuartos de final entre Surinam y Canadá. Como les decía antes, ya hay una selección de la Liga B clasificada directamente para la Copa Oro y que también consigue el ascenso a la primera división, así que vamos a hablar de la fase de grupos de esa Liga B y por supuesto de los partidos de ida del repechaje para meterse a la fase previa. Pero como les decía, comenzamos con el tema principal, con el partido estrella de hoy, y fue esa victoria de Honduras 2-0 sobre México en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. Exactamente el mismo resultado que sucedió hace un año cuando estas dos selecciones se enfrentaron por exactamente lo mismo, por la ida de los cuartos de final. En esa ocasión, Honduras ganó 2-0 en territorio hondureño, luego México, con una polémica enorme, consiguió ganar 2-0 en territorio mexicano y fue por penales que la selección mexicana avanzó al Final Four de esta Liga de Naciones. Ahora Honduras que repite la gesta y veremos si la puede cerrar de mejor forma, porque más allá de la polémica, pues también había que tener alguna autocrítica del partido que generó Honduras allá en territorio mexicano, pero eso ya quedó en el pasado. Hoy venimos a hablar de una Honduras que llegó diezmada con varias bajas, entre ellas, por mencionar las más llamativas, el Choco Lozano y David Ruiz, dos piezas que habían sido fundamentales en los últimos partidos en este proceso de Reinaldo Rueda y que Honduras no podía tener para este encuentro. Sin embargo, empezó bastante bien. De hecho, casi que podríamos hablar de que el primer tiempo fue de prácticamente dominio total de una Honduras que encontró la forma de incomodar a México para que no pudiera salir con comodidad, para que no pudiera encontrar a sus atacantes, a Raúl Jiménez, al Chino Huerta. Fue muy poco lo de los atacantes de México en la primera parte, aunque es cierto que el vértigo en ofensiva fue mejor de la selección mexicana. Es decir, México, a pesar de que controlaba bastante menos, llegaba con mayor peligro al arco de Mengíbar, mientras que a Honduras, dominando y haciendo un muy buen partido, le costaba mucho generar peligro en el arco de Guillermo Ochoa. Yo creo que el mejor ejemplo de esto fueron 3 tiros libres que tuvo Honduras desde el mismo sector y los 3 de forma distinta los terminó desperdiciando. Uno con un saque en corto fatal, otro con un saque que fue demasiado largo, otro que lo despejó muy bien la defensa mexicana. Yo creo que esto le estaba pesando a Honduras de no aprovechar, y esto a la larga podía pues pasarle la factura. Dichosamente para la selección centroamericana no fue así, y en el segundo tiempo, eso sí, empezó bastante mejor México, despertó, Honduras se veía un poco más cansada y fue cuando mejor se vio el combinado mexicano, llegando con ocasiones a generarle peligro nuevamente a Hendrik Mengíbar, pero no lo pudieron aprovechar. Y fue cuando llegaron los cambios, fue cuando Reinaldo Rueda introdujo a tanto Justin Arboleda como lo hizo también con Luis Palma, un futbolista que está un poco peleado con la selección hondureña, que además no pasa por su mejor momento allá en el fútbol europeo, que era la gran estrella de Honduras y que, pues como les decía, estaba un poco, yo creo que la afición hondureña resentida con un Luis Palma que no rendía igual y que, insisto, venía un poco a la baja. Uno que fue candidato a ser mejor futbolista de la CONCACAF el año anterior y que este año pues había estado bastante lejos de su mejor nivel, pero que ingresó y lo hizo absolutamente todo bien. Doblete de Luis Palma, primero con un remate de Rodríguez que Ochoa despejó un poco mal. Yo creo que ya el Memo Ochoa empieza a dar señales de que no puede ser el arquero titular de la selección mexicana, más allá de que tampoco considero que los goles hayan sido precisamente errores puntuales del Memo Ochoa, pero yo creo que otros arqueros habían evitado un poco mejor las ocasiones. No sé si los 2 goles, pero sí yo creo que habría sido un poco distinto. El punto es que el remate de Rodríguez le quedó servido a un Palma que definió bastante bien
con un Ochoa que fue muy lento en reaccionar y eso le dio chance a Palma para poner ese primer gol, minuto 64, y ahí el partido cambió por completo. México se desesperó, empezó a ir con todo el ataque, pero dejando muchos espacios, y eso Honduras lo empezó a aprovechar una y otra vez, tal vez no con el peligro necesario, pero sí lo suficiente para que el minuto 83 llegara nuevamente Palma, que se internó por la izquierda, se fue centrando y tiró un remate muy bien colocado aquí, donde insisto, yo creo que otro arquero que no fuera el Memo Ochoa tal vez hubiera podido llegar al balón. Desgraciadamente para el conjunto mexicano no fue así. Estaba el Memo Ochoa y Luis Palma que pues encendió la locura ya en San Pedro Sula y puso el 2-0 para que se repitiera ese marcador. Insisto, lo mismo de hace un año, aunque hace un año pues se jugó en Tegucigalpa, ahora fue en San Pedro Sula, pero fue el mismo resultado, el 2-0, y Honduras que sueña con eliminar a la selección mexicana. Y ojo, si México no se puede quedar por fuera de la clasificación directa a la Copa Oro, porque si es Honduras el que se mete al Final Four, México tendrá que disputar la fase previa el próximo mes de marzo. Pero como un resumen, como les decía, yo creo que una Honduras que tiene muy claro a qué juega. Yo creo que ya hemos hablado de esto. El proceso de Reinaldo Rueda está siendo muy positivo, está devolviéndole la identidad a la selección hondureña. En el repechaje a la Copa América en el mes de marzo le pasó la factura, que ahí no fueron 2 o 3 bajas, sino que fueron 7 u 8 bajas que hicieron que Costa Rica pudiera competir lo suficiente para ganarle a la selección hondureña y ganarle bien. Pero yo creo que hubiera sido una historia por lo menos más pareja si Honduras hubiera estado con toda su selección, y que ahora lo vuelve a demostrar nuevamente ganándole a la selección mexicana, una selección que se la atraganta mucho a México y sobre todo en territorio hondureño, y hoy lo volvió a demostrar. Así que resultadazo para Honduras, que buscará cerrar esta faena la próxima semana, porque el próximo martes 19 de noviembre en el Nemesio 10 de Toluca será cuando México reciba a la selección hondureña en búsqueda de volver a conseguir lo que consiguió hace un año, que fue remontar y tratar de meterse al Final Four, y que insisto, ahora pues también importa. Hace un año era por meterse a Copa América, ahora es por meterse a Copa Oro, así que ojo ahí con México, que puede sufrir y que tiene un reto enorme por delante, que es darle la vuelta a este marcador. Pero vamos a hablar del otro encuentro también, porque hoy los cuartos de final no solamente se jugaron en Honduras, sino también en Paramaribo, en el Franklin Sett Stadium de Surinam, cuando la selección local, esta selección sudamericana caribeña, cayó 0-1 frente a Canadá. Todas las series de cuartos de final terminaron con un 0-1, menos la de Honduras-México, y con victorias para los conjuntos visitantes. Estados Unidos ganó 0-1 en Kingston, Panamá ganó 0-1 en San José y Canadá ganó 0-1 en Paramaribo. Gol de Junior Hoilett al minuto 83 en un encuentro dominado por la selección canadiense, pero con sensaciones muy positivas de una selección de Surinam que pues levanta la mano, ojo, para meterse dentro de un segundo escalón aquí en la CONCACAF, porque tiene un muy buen plantel. El día de hoy lo demuestra, a pesar de que yo creo que Canadá merecía la victoria, pero Surinam compitió bien, tuvo un par de ocasiones con Gliofilo Víctor y también con Geraldo Becker, que son sus bastiones en ataque. A pesar de todo eso, Canadá tuvo un flashazo de gran fútbol, porque eso es lo que sucede cuando hay nombres como Jonathan David, y lo sirvió para que Junior Hoilett terminara venciendo a un arquero, Etienne Vassen, que tuvo un partidazo también. De no ser por él, Canadá se hubiera puesto en ventaja, sobre todo en la primera parte, que tuvo muchísimas ocasiones, y al final Surinam que termina cayendo, pero al menos la serie pues sigue bastante abierta. Y ojo con Surinam, que buscará en territorio canadiense darle la vuelta al marcador. Será también el próximo martes 19 de noviembre en el BMO Field de Toronto, cuando Canadá reciba a esta selección de Surinam. Y también les recuerdo muy rápido, nada más para tenerlo ahí presente, que el lunes, un día antes, será la vuelta de los otros cuartos de final. Estados Unidos Jamaica en el City Park de St. Louis, Missouri, y Panamá Costa Rica en el Rommel Fernández de la ciudad de Panamá. Ambas series, como les decía, con ventaja para Estados Unidos y para Panamá por la mínima, un 0-1 que consiguieron en condición de visitante. Y una vez más les recuerdo, aquí está en juego clasificarse al Final Four y clasificarse de forma directa a la Copa Oro. Las 4 selecciones que ganen entran al Final Four, entran a la Copa Oro, y las 4 que pierden caen a la fase previa de la Copa Oro, que se va a disputar en marzo. En simultáneo con el Final Four será cuando se dispute esa fase previa. Así está el tema con los cuartos de final, y ahora nos pasamos a la Liga B, a la segunda división de esta Liga de Naciones, que aún está cerrando su fase de grupos, y hoy tuvo acción en los grupos B
y C. Empezamos con el grupo B, en donde Santa Lucía, que iba encaminada como una de las selecciones candidatas a ascender, a meterse a la Copa Oro, terminó cayendo 0-4 en Willemstad, en donde se está jugando este grupo B, en Curazao, en el Hergilio Atto Stadium, y Granada, que le pasó por encima a Santa Lucía, goles de Jermaine Francis, Regan Charles Cook, Trevon Williams y Miles Hippolyte, para que así Granada consiguiera esta importantísima victoria para seguir peleando por meterse al menos a la fase previa de la Copa Oro. Parece un poco más complicado el tema del ascenso directo, porque en el otro partido del grupo, Curazao, que en su casa ganó 0-5 porque St. Martin era administrativamente casa, pero bueno, Curazao jugando en su territorio con 4 goles de Gerald Margarita y 1 de Juninho Bacuna, para que así Curazao no tuviera muchísimos problemas. Vamos muy rápido a ver cómo está el tema de la tabla, y lo pueden observar. Curazao, que ahora le roba el primer lugar a Santa Lucía y se pone con 10 puntos en el ascenso directo y en la clasificación directa también para la Copa Oro. Santa Lucía, que ahora pues no está en una posición ventajosa, y veremos si al menos puede pelear por la fase previa. Como les decía, Granada ya un poco más complicada, y aquí ya tenemos el primer descenso. St. Martin, que había sorprendido por meterse hasta Liga B, ya no puede alcanzar a Granada. Lo más que puede hacer son 6 puntos con el partido restante que tiene, y por eso es que ya pues St. Martin es la primera selección descendida, aunque bueno, hubo otra también el mismo día de hoy, ya la vamos a comentar, pero St. Martin, que ya se despide de esta segunda división, aunque todavía le falta un partido. Hablemos ahora del grupo C, en donde Puerto Rico venció 5-1 a la selección de Aruba. Un día un poco agridulce para Puerto Rico, porque ya pierde la posibilidad de ascender de forma directa, porque Haití consiguió la victoria de forma aplastante, ya lo vamos a repasar, y eso hace que Puerto Rico lo más que pueda aspirar ahora es a meterse a la fase previa. Así que pues complicado momento para un Puerto Rico que aún así cumplió con esos 5 goles. Ricardo Rivera al minuto 8, Noah Hernández al 23, Darren Ríos al 55, Leandro Antonietti al 62 y un golazo de tiro libre de Alec Díaz al 81 sellaron la victoria. Javier Jiménez puso el descuento al 22 para la selección de Aruba, pero Puerto Rico, que insisto, cumple, un poco agridulce, porque en el otro partido St. Martin cayó 0-8 frente a la selección haitiana, que le pasó completamente por encima. Una St. Martin que había empezado bastante bien y también ya empezó a caerse. Yo creo que esto es un tema bastante repetitivo en los últimos años, con varias selecciones que empiezan bien y ya después decaen. Vemos la tabla de ese grupo C, donde Haití ya tiene el ascenso con 15 puntos, paso perfecto para ellos, y pues Puerto Rico lo más que puede hacer son 12, y así es que Haití se convierte en la primera selección que asciende y en la primera selección que clasifica para la Copa Oro. De todas las 16 que van a participar, la única confirmada hasta el momento es Haití. Así estará esta selección caribeña, que incluso sin jugar partidos en su casa por todo el problema político que hay allá en Haití, pues pudo asegurar su presencia. Regresa a un buen nivel esta selección haitiana, y veremos si puede en el futuro volver a competir con las mejores selecciones del área, como lo hizo en algún momento, por ejemplo, en Copa Oro. No recuerdo si fue 2013 o 2015, ahí ya me pierdo un poco con el dato, diría que fue 2015, pero bueno, un Haití que ojalá que regrese a competir en ese nivel, y que, como les decía, Puerto Rico de hecho en este momento está fuera de zona de clasificación a la fase previa, porque por encima está San Vicente y las Granadinas con esos 10 puntos, como lo pueden ver en el grupo A, y Bermudas, que tiene un mejor gol diferencia, porque Santa Lucía, Puerto Rico y Bermudas todas tienen 9 puntos. Y recordemos que solamente son las 2 mejores segundos lugares los que entran a la fase previa. En este momento el gol diferencia favorece por bastante a la selección de Bermudas, así que Puerto Rico, que necesita que Bermudas no le vaya bien, es que encima tiene 2 partidos pendientes esta selección. Veremos a ver cómo le termina pesando a Puerto Rico, pero como les digo, parece complicado el panorama para que se meta siquiera a la fase previa de esta Copa Oro. Y bueno, aquí en el grupo B es que está la otra descendida, porque como pueden ver, Aruba se queda con 0 puntos, ya no puede alcanzar a St. Martin, y eso es toda una sorpresa, que St. Martin mantiene la categoría por ese buen inicio que les decía en esta segunda división, y es Aruba la que jugará en la Liga C para la siguiente edición de la Liga de Naciones. Está pendiente, por supuesto, el grupo D. De hecho, vamos a repasar aquí el calendario de esta segunda división, primero para ver cuándo vuelven a la acción los grupos B y C, que lo pueden ver es el próximo lunes 18 de noviembre, Curazao, Santa Lucía y Granada St. Martin por el grupo B,
Haití-Puerto Rico. Ya aquí pues Haití sin nada en disputa, veremos cómo le va, pero Puerto Rico necesita desesperadamente la victoria si quiere soñar con la fase previa. Y Aruba-Saint Martin, este sí ya completamente testimonial, ahí no habrá nada en disputa, ya Aruba descendida y Saint Martin manteniendo la categoría. Pero por supuesto todavía está pendiente que juegue el grupo D, que será el día de mañana, sábado 16 de noviembre, Bermudas frente a Antigua y Barbuda, y Dominica frente a la selección de República Dominicana, que está a las puertas de la historia de meterse a la Copa Oro por primera vez en toda su historia, así que estén ahí pendientes el día de mañana con República Dominicana. Así está el tema con la Liga B, y que nos queda simplemente repasar la ida de 2 series más del repechaje para meterse a la fase previa de la Copa Oro. Las Islas Caimán, que en el Truman Bowden Stadium allá en Georgetown, en su casa, cayeron 0-6 frente a Guadalupe, que ya prácticamente liquida esta serie. Digo prácticamente simplemente por el respeto de que aún se tiene que jugar la vuelta, pero yo creo que ya Guadalupe tiene pie y medio y casi los 2 pies en la fase previa. Goles de Rafael Mirval, Jordan LeBourne, Ange Plumain, Vikash Steele, Ken Mixter y Dominic Owens al minuto 90. Desde el muy temprano Guadalupe golpeó y lo hizo durante todo el partido para llevarse esos 6 goles de ventaja a la vuelta, que será la próxima semana. De hecho, lo repaso por aquí, será el próximo martes 19 de noviembre, cuando en el Roger Sammy de Guadalupe se enfrenten nuevamente estas selecciones para ya sellar la clasificación, como les decía, a la selección local. Y en el otro encuentro, en la otra ida de este repechaje, Barbados, que en su casa cayó 1-4 frente a la selección de Guyana en el Barbados FA Technical Center de Bridgetown, allá en territorio caribeño. Goles de Neil Reed Stephen, que puso a soñar primero a Barbados al minuto 17, y después llegaron los 4 goles de Guyana, doblete de Omari Glasgow, Hossein de Rosario y Enoch George, para que así la selección de Guyana yo creo que también ponga pie y medio en la fase previa de la Copa Oro, la vuelta que será también el próximo martes, cuando en el National Track and Field de Leonora, Guyana reciba a la selección de Barbados. Insisto, aquí lo que está en juego es meterse a la fase previa de la Copa Oro. No es que aquí las que ganen entran ya a la Copa Oro, no, simplemente entran a la fase previa. Y sí quiero repasar, como les decía, aquí en Copa Oro, como pueden ver, la primera clasificada es Haití. Ya aquí nada de banderita un poco difuminada, no, Haití está clasificada para la Copa Oro. Ahí pues en los cuartos de final, lo mismo que habíamos repasado, aquí pues caerá México u Honduras, ahora Honduras con la ventaja, caerá o Panamá o Costa Rica, Panamá con la ventaja, o Estados Unidos o Jamaica, Estados Unidos con la ventaja, o Surinam o la selección de Canadá, Canadá también con la ventaja. Eso en cuanto a los primeros cuadros. Después Honduras, Curazao y República Dominicana, que lideran sus grupos, son las que tentativamente están aquí, pero aún tienen que sellar matemáticamente su clasificación con la última jornada que hace falta de la Liga B, y además los cupos que provengan desde la fase previa, que no sabemos si serán 8 o serán 7 si es que hay una selección invitada. Eso está pendiente de confirmación de parte de la CONCACAF, y que veremos en los próximos días, esperemos que se defina ese tema. Así que así está esta Liga de Naciones. Por supuesto que en los próximos días voy a analizar mucho previo a la vuelta de los cuartos de final, ahora que ya conocimos los resultados con 3 victorias visitantes y solamente una de los conjuntos o del conjunto local, que fue Honduras venciendo a México, y hablando también un poco de la calculadora, lo que necesitan las selecciones en la Liga B para conseguir sus distintos objetivos. Así que estén muy pendientes. Por supuesto, todavía falta mañana la acción del grupo D en la Liga B, así que estén por supuesto siguiendo muy de cerca todo esto. Quiero conocer sus opiniones, sobre todo de la derrota de México, de la victoria de Honduras, si creen que esta vez sí lo podrá sostener la H cuando visite Toluca y meterse al Final Four, y que México tenga que disputarse su clasificación a la Copa Oro en la fase previa. Así que los leo aquí abajo en los comentarios de este video, y como siempre les pido el mayor de los apoyos con likes, compartiéndolo, enviándolo a gente que le pueda interesar, comentando. Todas las interacciones me ayudan muchísimo para que YouTube lo recomiende, y sobre todo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para seguir muy de cerca todo el tema de la actualidad de esta Liga de Naciones y también de todo el fútbol de la CONCACAF. Y como les decía, mañana nos veremos con más acción de la Liga de Naciones de la CONCACAF.